Analista de sistemas en Educar, el portal del Ministerio de Educación de la Nación. Fue socio fundador de Argentonias, especialistas en mundos virtuales. Sí, igual hay mucho que van a volar. Participa como webmaster en la cátedra de datos de la carrera de Ciencias de la Comunicación UBA. Editor de los podcasts de tecnología de 20 PLPRS. Bueno, básicamente creo que todas las veces que me han presentado ante público me di cuenta que esta es la mejor presentación que puedo tener como programador. Creo que también ustedes me individualizarán a muchos de mis colegas también por los detalles de la foto. Básicamente el chiste tiene que ver con que estas son las marcas que quedan después de un verano, ¿no? Y básicamente los programadores nos vemos usualmente como el de la derecha. Bueno, creo que un poco porque estoy en la mesa de prototipado tiene que ver y por qué me interesan los prototipos con un viaje casi en el tiempo, ¿no? En donde estas dos personas que están acá, les pido disculpas que se corte un poco la proyección, no sé bien por qué, pero estaban centradas las fotos. Bueno, no, este es un problema de origen. Básicamente el de la izquierda es mi papá, el de la derecha es mi abuelo, y esto surgió como una manera muy curiosa, más o menos cuando yo tenía unos 8 años, se acercaba el Día del Niño y mi papá nos comunica a mi hermana y a mí, en ese momento únicos 2 hermanos de la familia, que nuestro regalo iba a ser compartido. Todos sabemos el problema de un regalo compartido, más cuando éramos de distintos géneros, ¿no? Nuestros intereses eran bastante diferentes. Y no podíamos llegar a conciliar un regalo que verdaderamente nos unifique y que podamos aprovechar los dos. Es más, creo que aunque nos gusta los dos, tampoco hubiéramos encontrar el tiempo a usarlo, ¿no? Porque generalmente ese tipo iba a llevar una pelea. Entonces, insistimos mucho a mi papá para que nos dé una pista de qué era, él estaba muy firme con que no nos iba a dar ninguna pista de nada, hasta que nos dijo, bueno, voy a dar solo una sola pista y con esto me tienen que dejar de molestar hasta que llegue el regalo. Con mi hermana dijimos, bueno, está bien, no nos queda otra, digamos, básicamente no sabemos nada, es un regalo compartido, tirémonos la pileta. Bueno, accedemos, ¿cuál va a ser el regalo? La respuesta fue un robot. Nos miramos con mi hermana y dijimos, listo, olvídate, buenísimo, un robot es el mejor regalo que podíamos tener, ¿no es cierto? Entre ella y yo dijimos, perfecto, va a venir el robot, me lleva la mochila al colegio, después otro rato que usamos para que te haga la tarea, estaba todo resuelto, digamos, básicamente con el robot. Llegó el Día del Niño, nos despertamos, usualmente lo vamos a despertar a mi papá, y básicamente lo que llegó fue algo que no se parecía a nada a un robot, que era una cosa así, ¿no? Cuando vimos la caja con mi hermana, dijimos, ¿dónde está el robot? Digo, esto debe ser como una parte del robot, digo, queremos saber la otra parte. Mi papá nos dijo, bueno, ¿y qué les parece? ¿Dónde está el robot? Dijimos, no, bueno, este es el robot, no sabíamos bien qué era, veíamos que tenía teclas, digamos, claramente esto no era algo habitual en ninguna casa de nadie. Nos pusimos a leer un poco la caja, descubrimos que estaba hecha en San Luis. Era genial, digamos, estaba bueno. Que era una computadora personal más vendida del mundo. Abajo había unas pantallas de las cosas que aparentemente se veían en el televisor, que me llamaban bastante la atención, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, está bien, vamos a hacer de esto, a ver qué pasa, a ver cómo se mueve, dónde está el robot. Cuestión que mi papá sacó la televisión que teníamos en la pieza, la puso, la conectó y lo que apareció es esto. Creo que se profundizó la decepción con mi hermana porque dijimos, bueno, y ahora ya está, esto es digamos, el problema más grande que hemos tenido. Entonces mi hermana ya a punto de abandonar la lucha me dice, yo digo, espérate un minutito, vamos a probar algo, le digo. Probemos el nombre de papá, que se lo regaló, que claramente el amo en ese momento de mi papá. Lo escribí, me tardé unos 5 minutos en escribir Fernando, apreté Enter para darme cuenta que decía syntax error. Error de sintaxis que tampoco entendía qué significaba en aquel momento. Mi hermana ya estaba por el piso desahuciada, entonces bueno, pará, vamos a poner tu nombre, tal vez somos nosotros los nuevos amos. Escribí el nombre de Mariel, de vuelta syntax error. Dije, bueno, genial. Ahí mi hermana me dio una charla que nunca olvidaré, que me dijo, Julián, aceptémoslo. Perdimos un regalo del Día del Niño, mañana vamos al colegio y decimos, bueno, ¿qué tiene regalo? Nada, no se perdió, se cayó, no sé, nunca lo tuvimos, no sabemos qué es el Día del Niño, aceptémoslo para tardar un año y después volveremos a tener algo más. Bueno, cuestión que yo no me resigné con eso, empecé a abrir la caja, empecé a buscar otras cosas que había y entre esas cosas había esto, que está cortado, pero es básicamente un manual.
En esa época los manuales eran muy diferentes de las computadoras de lo que son hoy, porque hoy, a diferencia de decir cómo se enchufaba, estos manuales aparte explicaban cómo se programaban las computadoras. Bien, así que obviamente al punto de no ir para atrás y hacer de esto algo útil y demostrarle a mi hermana aparte que esto podía llegar a ser algo útil si leíamos todas las cosas que venían adentro y si lo explotábamos al máximo, me quedé toda la noche leyendo ese manual. Obviamente eso derivó en profundizar cada vez más, en meterme cada vez más en esa plataforma, en buscar, en compartir las cosas los programas que en ese momento, hoy en día uno se lo descarga de internet, o digamos, hasta hace poco uno los iba y las compraba, ahora ya se descarga los programas de internet. En ese momento había que programarlos, había que hacerlos, y la manera que existía de tener un programa era que alguien te lo pase impreso y vos copiarlo en tu computadora. Digamos, era muy difícil tener en ese momento un medio por el cual yo te pudiera dar algo y eso lo lee y lo copia automáticamente. ¿Está bien? Entonces acá es donde entra mi abuelo, que era un director de un colegio técnico, así que los admiro mucho a los chicos. Yo no pude ir porque a mi mamá le parecía que el doble turno era terrible para un chico, pero él como director de colegio técnico hacía algo que es terrible para un director, que es abrirle la puerta del laboratorio de computación a su nieto, ¿no? Entonces yo iba y me agarraba todo este tipo de cosas y me lo llevaba a mi casa. Entonces ahí empezaba a experimentar un poco y a desarrollar un poco más ya lo que era una pasión de empezar a programar esta máquina y hacer programas. El tiempo pasó, es decir, nos fuimos convirtiendo en nerds entre los que teníamos ese tipo de cosas, éramos esa gente que no se tostaba en verano, y con el tiempo, bueno, estoy acá y veo cosas en internet y en protestas donde hay gente que enarbola este mismo símbolo, cosa que me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Algo debe haber pasado, algo debe haber producido. Básicamente para que eso esté ahí. Así que volviendo ahora acá donde estamos, mi profesión es desarrollador de software y mis usuarios son chicos de este estilo y colegios en donde, bueno, ellos son chicos de un colegio de Herrera, provincia de Entre Ríos, donde las máquinas son donadas por Educar, la empresa para la cual trabajo, perteneciente al Ministerio de Educación, y están navegando el portal que programamos entre otros programadores a cargo mío. Un poco también ser programador es tener estas frustraciones, ¿no es cierto? Básicamente la imagen dice algo así como: para probar que usted no es un robot, por favor diga lo que dice la imagen. Y a mí lo que me pasa es que, bueno, está bien, eso lo definía todo, siempre tuve mis sospechas, ¿no es cierto? Al enfrentarme contra estas imágenes que están apareciendo. Y otra forma de definirme también como desarrollador es mostrarle quiénes son mis colegas. Básicamente toda esa gente que está ahí en polleras escocesas y, bueno, y caras bastante raras, barbas bastante largas también, son gran parte de mis colegas, son gente que se reúne al menos una vez al año en distintas ciudades. Ellos mantienen un proyecto que se llama Debian, que es un sistema operativo para computadoras modernas, no para la Commodore que vieron, pero para las computadoras actuales. Son básicamente los autores de un gran laboratorio de prototipos, ¿no? Donde en sus casas y por colaboración a través de internet generan estos software que hoy claramente está hiperdifundido. Esto era en Escocia, acá están en Mar del Plata los chicos, hace 2 años se juntaron. Hay una bandera del Partido Pirata Sueco, también claramente convergen un montón de culturas y de cosas allí. Y bueno, también otra cosa extraña de ser programador implica ahora ver cómo el software que alguna vez nosotros copiábamos y compartíamos, hoy es una cosa cerrada que se compra en cajas y nos hacen pagar por eso, y la verdad es que a nosotros nos parece medio extraño cuando siempre compartimos las recetas y las fórmulas, ¿no? Y a todo esto nosotros en algún punto también tuvimos una especie de libertador del software, que se los presento. Él es Richard Stallman, le puso el gorro de libertador. Él es doctor en inteligencia artificial y en algún momento de los 80 se le ocurrió darnos una herramienta a nosotros los programadores, que era hacer una licencia para distribuir el software. Bueno, nosotros distribuíamos el software y cada gente podía hacer lo que quería con esa licencia, porque básicamente no había algo que uno decía, bueno, si uso el software, entonces acepto una licencia de uso, ¿no? Hoy en día las licencias de uso que tienen los software son muy restrictivas. Básicamente lo único que te permite hacer es usarlo, no copiarlo, no dárselo a nadie, no comentarle a nadie, no mira cómo se hace. Todo lo contrario de los chicos que están haciendo ahí, ¿no? Con el software. Y esta persona aparte comenta algo muy interesante, que es como nosotros siempre vemos lo que es la programación y lo que son los productos de software, que es que en realidad producir software es como cocinar en algún punto para la gente que lo realiza. A nosotros nos gusta compartir las recetas, nos gusta ir mejorándolas, es una especie de prototipado permanente en donde lo que uno usa es una instancia de esa idea, de ese desarrollo, pero eso siempre se va desarrollando y mejorando con el uso, ¿no es cierto? Y con las pruebas.
Básicamente, el trabajo de esta licencia derivó en algo que se llama la licencia pública GNU. Ese es el logo de estando a utilizar esa licencia en tus programas. Y acá lo que hay... 5. Y acá lo que hay es un comparativo básicamente de cómo se compara la licencia GPL, que es la que yo estaba contando, con la que tiene todo rojo, es básicamente la que se usan en todos los programas que no son libres, ¿no? O sea, básicamente no se puede copiar, no se puede modificar, no se puede distribuir, obviamente, menos usar como derecho para manufacturar ni nada. ¿Cómo esto impactó en lo que hoy vemos y conocemos como Internet y en realidad el mundo en su sentido más amplio? Todos deben haber oído hablar de Firefox, ¿no? Firefox es un navegador de código abierto, tiene todas esas propiedades que mencioné antes. Apache es la contracara del Firefox, es decir, Firefox se conecta a servidores que brindan esa información. Ese es el software libre para usar los servidores, que más del 40% de los servidores de Internet usan ese software libre. Luego tenemos Wikipedia, todos conocemos también el ejemplo de Wikipedia y de colaboración de contenidos. Wikileaks es algo interesante de ver hasta dónde llega esta noción de abrir los procesos y abrir la información al punto de que filtra información reservada de la milicia y de gobiernos en general. Hace poquito hicieron grandes noticias con el caso de Estados Unidos y la guerra de Irak. Creative Commons tiene que ver con esto, con compartir los documentos que uno hace. Y a la derecha estaba One Laptop Per Child, que es un representante de los que serían el hardware libre en algún punto. Es estas ideas llevadas al hardware. ¿Cómo podemos hacer para que el diseño del hardware, la construcción de la máquina donde corre eso también sea abierto, ¿no? Y también tenga estas mismas propiedades? ¿Cómo lo podemos pegar? También hay otros ejemplos de gente que elige el software libre, ¿no? Como Carpool Popol sobre Windows. Y para presentar un poco la plataforma en la cual están trabajando los chicos y que tiene que ver con hardware libre, les propongo ver ahora un videito que lo explica mucho mejor que yo, del documental de esta plataforma. I heard about this Arduino project and I saw it online and I said, wow, a lot of people are starting to talk about this. I should check it out. Because we wanted to make a tool for our student that was more modern than what was available on the market at the moment. For me, it was a case that this is a tool that I could see using myself, and therefore I could believe in actually helping to get out to a wider world. El hardware abierto significa volver a tener la posibilidad de mirar qué hay dentro de las cosas. We wanted it to be open source so that everybody could come help and contribute. For me, that's really about giving people the information they need to recreate the piece of hardware for themselves. I'm really passionate about Arduino because I really care about understanding more about how the world works. Mark Weiser said that there will come a day when there's more computers than people. If every computer had a keyboard and mouse and a screen, it would be impossible to command our lives. We also had to figure out that there was a way to get a very nice ecosystem of people participating and making extensions, making derivatives and helping. So it's kind of like I'm taking one step up a ladder, and then I'm helping other people go further up the ladder. So we have to simplify the interface. And that's the beginning of a completely different way of looking at computation. The very first thing I tried to do with an Arduino was run a 3D printer. So I make moving cakes and singing cakes, so we make puppets with the Arduino. One of my students is building a guitar. Here's a robot. If I tilt, you see the light goes left, I go up. Hay gente que ha hecho helicópteros de 4 y de 5 De repente te llega un mensaje de que alguien había hecho un satélite que llevó un Arduino. That obviously I said, okay, this is just too much. Resulta que era un chico de 17 años que había hecho un satélite. Gracias.